presidenta, señoras y señores diputados. Desde el inicio de la historia de la que existen registros hasta el año 2003, los humanos llegamos a crear el equivalente a 5.000 millones de gigabytes de información. En el 2013, IBM calculó que esta misma cantidad ya se está creando cada 2 días y, por tanto, que el 90% de la información existente en el mundo se ha creado en los últimos 2 años. Hay información de todo tipo, libros en PDF, registros de compra y venta, localizadores geográficos, datos climatológicos, posts de blogs o Facebook, fotos y vídeos digitales, los 400 millones de tweets diarios, los miles de millones de correos electrónicos, los miles de millones de gigabytes de información sanitaria, etc. El Big Data y la Internet of Things son la punta del iceberg del cambio tecnológico exponencial, pero hay muchos elementos más. En 1990, Ray Kurzweil, hoy dirigente de Google, predijo que en una década un programa informático podría ganar al campeón mundial de ajedrez. Y en 1997, Garry Kasparov perdió ante Deep Blue de IBM. Hace un año, la revista Nature publicaba un nuevo logro. El programa informático AlphaGo de la compañía de Google DeepMind había ganado el campeón mundial de Go. A diferencia del ajedrez, el Go es un juego que plantea retos más difíciles para la inteligencia humana y para la artificial, porque hay muchos más movimientos posibles. Lo importante de este nuevo logro es que significa un salto en la inteligencia artificial. Deep Blue había ganado en procesar muchas partidas de ajedrez que le proporcionamos. AlphaGo, en cambio, utilizó un algoritmo que le permite interpretar el comportamiento del otro jugador, jugando masivamente contra sí mismo y mejorando con cada iteración. El programa ya sabe aprender autónomamente. Esto significa que técnicas similares se podrán aplicar a otros dominios de inteligencia artificial, que requieren el reconocimiento de comportamientos complejos, planificación a largo plazo y toma de decisiones. Lo que, de hecho, encaja perfectamente con el informe sobre el futuro del empleo publicado en 2013 por el prestigioso Oxford Martin Program on Technology and Employment, donde se estima que a lo largo de las 2 próximas décadas un 47% del total de puestos de trabajo de Estados Unidos podrán ser automatizados. Justamente, dado que la automatización ya no se relaciona únicamente con trabajos mecánicos, sino con trabajos más cualificados, incluyendo dictámenes legales y diagnosis médicas, el riesgo supera en mucho la destrucción de puestos de trabajo de las últimas décadas. Y fíjense cómo culmina el informe, cito: a medida que la tecnología avance en la carrera, los trabajadores de baja calificación se reasignarán a tareas que no son susceptibles de ser informatizadas, como las que requieren inteligencia creativa y social. Pero para que los trabajadores ganen esa carrera, tendrán que adquirir competencias creativas y sociales. Si cito todo esto, señores y señores diputados, es porque justamente la UNESCO nos advierte que no podemos seguir debatiendo sobre la educación como si viviéramos en el mismo mundo de hace 30 o 50 años. La aceleración exponencial de los cambios, sin precedente en la historia, reclama, como reza el nombre del último informe de la UNESCO, replantear la educación. Pero llamadas similares ya se habían oído con anterioridad. En 1972, hace 45 años, el informe de la UNESCO Aprender a ser, la educación hoy y mañana, decía textualmente: la concepción de la pedagogía encerrada en los límites de la instrucción transmitida está ya superada. Mientras que hasta hoy se ha presentado como la auxiliar obligada de todo conocimiento formalizado, ahora damos a la educación una acepción infinitamente más vasta y compleja, ampliándola como proceso cultural que busca la eclosión y el desarrollo de todas las virtualidades del ser. El coordinador del informe, Edgar Ford, indicaba en el prólogo: ya no se trata de adquirir aisladamente conocimientos definitivos, sino de prepararse para elaborar a lo largo de toda la vida un saber en constante evolución. Y añadía: frente a tareas inéditas y a funciones nuevas, las fórmulas tradicionales, las reformas parciales, no bastan. Debemos superar las falsas soluciones, tímidas y en realidad costosas, dada su ineficacia. Desde aquel lejano 1972 han habido 7 leyes educativas en España. La distancia a la que aún estamos de los planteamientos del informe Ford muestra la relevancia de su advertencia. Así, un pacto educativo debería velar para no caer en esas falsas soluciones. Y para ello debería partir de un consenso sobre cuál debe ser la finalidad de la educación desde donde articular todo el sistema. Pero en realidad, ya hace tiempo que hemos reconocido que las finalidades que perseguía el modelo de instrucción de la era industrial
para el que se diseñó nuestro sistema educativo no responden a las necesidades de nuestra sociedad. Los planteamientos de los sucesivos informes de la UNESCO han sido recogidos en las finalidades educativas de todas las leyes de la democracia posfranquista, con 3 elementos fundamentales: formación integral de la persona, capacitación para su vida profesional y personal y contribución a la convivencia democrática y a la mejora de la sociedad. Estas finalidades permiten imaginar respuestas nuevas a contextos cambiantes: la entrada en la Unión Europea, la destrucción de puestos de trabajo y reconfiguración del escenario productivo, la brecha de desigualdad, terrorismo y violencia vinculados a intolerancia religiosa y cultural, la transformación tecnológica, el cambio climático, la crisis de los refugiados. Y así debería ser siempre el sistema educativo: capacitar a las nuevas generaciones a determinar su proyecto de vida con dignidad y bienestar, a contribuir a la mejora de la sociedad desde la libertad y la responsabilidad, y a dar nuevas respuestas a los retos existentes. Los 4 pilares del informe de Delors: aprender a conocer, a ser, a hacer y a convivir. El problema es que nuestro sistema educativo no está diseñado para alcanzar las finalidades que proclama. Por esto, muchas escuelas publican en su web finalidades clave que después no trabajan: el pensamiento crítico, la igualdad de género, el respeto a la diferencia, la solidaridad, la creatividad, la capacidad de solucionar problemas complejos, el trabajo en equipo, la toma de decisiones, la comunicación en público, la inteligencia emocional. La escuela sabe que esto es lo que se necesita y lo que padres y madres van a pedir, pero también sabe que nadie la ha capacitado para desarrollar estos aprendizajes. Y más aún, que no es por esto por lo que se la va a medir. Y rápidamente lo mismo aprenderán los niños y niñas, preguntándose si esto entra. ¿Qué evidencias, pues, nos muestran que las acciones del sistema posibilitan las finalidades educativas que proclamamos? La nota de selectividad, el porcentaje de abandono temprano, el informe PISA, la empleabilidad de los jóvenes, las ventas de libro, el número de asesinatos de género. No lo saben esas escuelas y no lo sabemos las sociedades. Por eso, tantos gobiernos utilizan la lectura de PISA, que es un indicador comparativo de unas pocas competencias, como si fuera un ranking. Y por eso también la LOMCE no modifica ni una línea de las finalidades educativas de la LOE, porque las finalidades educativas proclamadas en las legislaciones de estas 4 décadas acaban en lo mismo que las de la página web de aquellas escuelas, en buenas palabras. Porque lo que importa es la lista de materias y asignaturas que alguien imagina imprescindibles, los temarios concretos y homogéneos, las lecturas obligatorias, los exámenes mecanicistas. Y como en Fuenteovejuna, de nadie es la culpa. Pero todo el mundo trabaja para que se cumplan no las finalidades, sino lo que sabemos medir. ¿Mi hijo sacará buena nota en la selectividad? ¿Han podido acabar el temario? Si trabaja en equipo, ¿le bajará la media? Y discutimos sobre el sinsentido de las reválidas, por supuesto, pero no nos hacemos preguntas más simples. Pidan a alumnos de tercero de ESO que respondan los exámenes que hicieron el año antes. Pidan a estudiantes de segundo de carrera que hagan el mismo examen de selectividad con el que entraron. O hagan la prueba de competencias básicas de secundaria a un claustro entero de profesores, sin pedir que lo vuelvan a estudiar antes. Como ha explicado el Premio Nobel de Economía James Heckman, los instrumentos de evaluación tradicionalmente utilizados en educación solo nos permiten ver si se han retenido a corto plazo informaciones y mecánicas. Pero dicen poco sobre comprensión significativa, sobre habilidades más complejas y sobre actitudes y valores, y menos aún sobre las imprescindibles competencias transversales. Por eso vale la pena pararnos un momento a clarificar la diferencia entre conocimiento y competencias. Llamamos competencia a la capacidad de articular el conocimiento para dar respuesta a situaciones concretas. Saber vocabulario y conjunciones verbales de inglés no comporta competencia comunicativa en inglés. En lo que se refiere a conocimiento, la UNESCO lo define como la información, la comprensión, los procedimientos, las actitudes y los valores adquiridos mediante el aprendizaje. De estos 5 componentes del conocimiento, solo la información y los enunciados de los conceptos se pueden adquirir memorizando y mecanizando. El resto requiere procesos distintos. La comprensión necesita ir de los fenómenos al concepto. Los procedimientos, como el pensamiento crítico, precisan prácticas. Y para adquirir actitudes y valores, como los democráticos, se necesitan vivencias. Por ello, el modelo transmisor, un maestro que explica, niños que escuchan, ni permite desarrollar competencias, ni tampoco adquirir de manera significativa y funcional gran parte de los conocimientos. Y aquí, de hecho,
radica una confusión importante. A los conocimientos y a las competencias no se llega por separado. El desarrollo de competencias es, al mismo tiempo, objetivo de la educación y medio para la adquisición de las competencias. Y medio para la adquisición de los conocimientos. Por esto, tal como el nuevo currículo de Finlandia establece, difícilmente se podrán desarrollar competencias manteniendo asignaturas y materias separadas. Lo sabemos gracias al conocimiento científico existente sobre cómo aprendemos las personas y qué condiciones se requieren para el desarrollo de competencias. Pero sorprendentemente no parece que este conocimiento discontinúe las prácticas de aprendizaje inadecuadas de nuestro sistema educativo, tanto en la escuela como en la universidad. En 1999, el Consejo Nacional de Investigación de Estados Unidos publicó el volumen How People Learn, donde expone evidencias sobre aprendizaje, reclamando que se supere la enseñanza basada en repetición de prácticas heredadas y que se utilice el conocimiento científico para fundamentar las actuaciones como se hace en sanidad. Hace 7 años, el Centro para la Investigación y la Innovación Educativa de la OCDE sintetizó la investigación sobre cómo aprendemos en el informe La naturaleza del aprendizaje, recientemente publicado en castellano junto con UNESCO y UNICEF. El informe resume en 7 los principios del aprendizaje que deberían fundamentar toda acción educativa, de la educación infantil temprana a la universidad. Primero, la persona que aprende debe ser el centro del aprendizaje. Segundo, el aprendizaje es fundamentalmente de naturaleza social. Tercero, las emociones y la motivación son parte integral del aprendizaje. Cuarto, el aprendizaje debe tener en cuenta las diferencias individuales. Quinto, el esfuerzo de la persona que aprende es clave para el aprendizaje, pero evitando sobreesfuerzo, aburrimiento o miedo. Sexto, la evaluación continua y formativa favorece el aprendizaje. Y séptimo, aprender es construir conexiones horizontales entre disciplinas y entornos. Durante muchas décadas, la escuela y la universidad han imaginado que los conocimientos se transmiten a través de las explicaciones de los docentes y a través del libro de texto, con alumnos que escuchan, ejercitan y reproducen. Esta visión obsoleta se debe superar y antes de añadir una sola hora de escuela en la vida de un niño, deberíamos estar seguros que las que tiene se fundamentan en estos 7 principios. Y en efecto, si tenemos en cuenta que vivimos en la sociedad europea con el porcentaje más alto de abandono escolar temprano, con 1 de cada 5 estudiantes y con un 35% de jóvenes que repiten curso, tenemos el deber de analizar con profundidad por qué estamos donde estamos y por qué cuesta tanto cambiar. Una posible explicación es que todo nuestro sistema educativo fue diseñado hace más de un siglo para un modelo de instrucción de otra época y con otras finalidades. Lo fue para una instrucción transmisora, antitética a la educación integral que debe desarrollar competencias para la vida. Permítanme que lo indique en algunos elementos. El diseño se basaba en la transmisión homogénea de conocimientos aislados y su memorización o mecanización por niños y niñas que tenían que escuchar, leer y mecanizar de manera no cooperativa en espacios pensados para una recepción pasiva de información. Partía de que los conocimientos a transmitir era un número limitado, que se establecían en un currículum centralizado, fijo y detallado, con asignaturas, materias y temario prescriptivo. Partía de que cuando mayores eran las personas, más conocimientos podían absorber, por lo que con la edad se incrementaban el volumen de esos contenidos y los docentes debían tener mayor formación. Partía de que los niños y niñas de una misma edad aprenden lo mismo y de la misma manera, por lo que el aprendizaje se planifica de manera acumulativa. Partía de un modelo academicista y selectivo en el que la escuela detecta quién no es capaz de aprender y lo aparta, sea repitiendo curso o sea abandonando, mientras que solo quien puede aprender de esa forma tiene acceso a enseñanzas superiores. Y, consecuentemente, siendo el currículum centralizado y la transmisión homogénea, los docentes eran aplicadores intercambiables, cuerpos de funcionarios, acceso por oposición sin filtro de personalidad o de capacidades, escuelas sin ninguna autonomía, ni proyecto educativo ni dirección pedagógica, y la antigüedad del docente decide su adscripción a la escuela y prioriza los concursos de traslados. Esa es aún la base de nuestro sistema educativo. Generaciones de docentes y de responsables públicos han intentado desarrollar cambios que promuevan una formación integral y orientadora, como dicen las finalidades proclamadas, intentando aprendizajes personalizados, activos y competenciales, trabajando para tener docentes capacitados en centros autónomos. Pero la estructura no está diseñada para posibilitarlo. Cuando miramos el último siglo, en las naciones y pueblos de España, vemos muchas experiencias escolares que no tienen nada que envidiar a los modelos educativos más avanzados. La pregunta, pues, es ¿por qué no se han generalizado? Más allá de la larga noche del franquismo, la misma pregunta es relevante si miramos los últimos 50 años.
La respuesta apunta a esta estructura en la base del sistema educativo, una multicausalidad de elementos que comporta lo que en biología se llama deriva genética, la imposibilidad que modelos educativos avanzados crezcan y se generalicen en nuestros centros. Esta situación de bloqueo se da en muchas otras sociedades y la incapacidad de tomar decisiones serias sobre la actualización del sistema hace que ésta se deje en manos del ambiguo fomento de la innovación. Pero los espacios y ambientes ya eran utilizados por Montessori hace un siglo. El estudio de casos lo utiliza Harvard hace más de 50 años y lo mismo pasa con el aprendizaje basado en proyectos. La formación integral y las metodologías globalizadas no deberían ser innovación, sino normalidad. Y solo una actualización del sistema lo puede posibilitar. Es precisamente por ello que la OCDE, en su informe Innovative Learning Environments, Implementation and Change de abril de 2015, explica que en la urgencia para la transformación educativa coinciden tanto motivos estrictamente pedagógicos como argumentos socioeconómicos, pero que ambos, y cito, insisten en que se necesita un ajuste radical, no un remiendo. Ambos llaman a la innovación y a la urgencia de focalizarse en aumentar el poder de las escuelas y de otros entornos donde se genere aprendizaje. Ambos dicen que se requiere un cambio sistémico. Los sistemas educativos más avanzados que se han tomado en serio este cambio radical cuentan con 4 elementos. Una finalidad educativa dirigida al desarrollo de competencias para la vida de todos y cada uno de los niños y niñas de manera integral y orientadora. Unas prácticas de aprendizaje personalizadas basadas en el conocimiento de cómo aprendemos los humanos. Una evaluación continua, globalizada y formativa, que permita determinar la adquisición de todas las competencias. Y una organización autónoma de la escuela al servicio del aprendizaje. Estos 4 elementos son, de hecho, el horizonte común que tomamos como propios un grupo de instituciones ciudadanas y de centros educativos catalanes de perfiles muy distintos que el año pasado decidimos impulsar la iniciativa Escola Nova 21, Alianza por un Sistema Educativo Avanzado. Es una acción que responde a la alerta que nos lanza la UNESCO. Nunca ha sido más urgente replantear la finalidad de la educación y la organización del aprendizaje. Con el horizonte común de estos 4 elementos, finalidad, prácticas de evaluación y organización, hemos adoptado el compromiso de trabajar para un sistema educativo equitativo basado en ese horizonte, donde los centros educativos sean equivalentes en finalidad y prácticas para todo niño o niña, independientemente de sus condiciones y las de su entorno. A lo largo de 3 años, cerca de 500.000 de centros educativos de educación obligatoria, un 67% de los cuales de titularidad pública, trabajarán cooperativamente y de forma voluntaria en redes de su entorno local para avanzar en un proceso de transformación que les permita posibilitar el desarrollo de competencias para la vida de todos los niños y niñas. Los hay de primaria y secundaria, públicos y concertados, de alta complejidad y entorno acomodado, urbanos y rurales, y todos con un horizonte común. Ciertamente, las formaciones políticas y los agentes sociales deben promover sus legítimas visiones de sociedad. Una de ellas, cómo debe articularse el servicio público de educación y a través de qué titularidades, siempre desde la equidad, inclusividad y calidad. Pero no habrá cambio educativo si no se define antes en qué elementos estamos todos de acuerdo. Un gran paso hacia este horizonte común fue cuando hace un mes la consellera de Educación catalana, Meritxell Ruiz, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, presentaron juntas su compromiso hacia este cambio educativo, concretado en las redes por el cambio, con la voluntad de extenderlo progresivamente al conjunto de centros educativos. Pero, como saben, para hacer tortillas hay que romper huevos, y mientras se mantengan los cimientos del sistema diseñados para un modelo de instrucción propedéutica y selectiva, se mantendrá la brecha entre finalidades y acciones, entre discurso y realidad. En particular, porque la tendencia de la gobernanza de este sistema educativo ha sido dedicar más tiempo a controlar que a capacitar. Y las décadas pasan y la tendencia al control se mantiene, hasta tal punto que cuando la Generalitat de Cataluña ha elaborado unos decretos curriculares enfocados al desarrollo de competencias para la vida, exactamente en la dirección que la UNESCO y la OCDE reclaman, el Gobierno del Estado los ha impugnado porque no encajan con los estándares de aprendizaje, las listas de temario y contenidos y de asignaturas obligatorias y troncales que establece la LOMCE, elementos todos ellos propios de una era industrial que ya no existe. Contrariamente, el informe de la UNESCO Replantear la Educación dice, cito, «El conocimiento que se necesita no viene dictado por una autoridad central, sino que lo determinan las escuelas, los docentes y las comunidades.
se trata de un conocimiento que no es simplemente transmitido, sino estudiado, investigado, coexperimentado y creado de acuerdo con las necesidades humanas. Me piden en la convocatoria si puedo plantear propuestas de actuación y necesariamente las brindo a título personal porque el programa que encabezo no entra en esas concreciones. Pero tengo la suerte de contar con la referencia del trabajo diario de los 25 centros educativos que impulsan Escola Nova 21 y que desarrollan procesos de aprendizaje que van en la línea de lo que dice tanto el conocimiento científico como el consenso sobre competencias del siglo XXI. También tomo como referencia dos documentos de la UNESCO, el ya citado informe de 2015 Replantear la educación y el nuevo Education for Sustainable Development Goals, Learning Objectives, publicado el mes pasado, que explicita que las competencias educativas necesarias para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible requieren un desplazamiento de la enseñanza al aprendizaje y una educación que apoye el aprender a aprender, el aprendizaje basado en problemas y la interdisciplinariedad. A partir de ello, apuntaré 10 elementos que pueden servir para debatir cómo actualizar el sistema educativo. El punto de partida debe ser la finalidad proclamada ya desde la LOECE de 1980, la formación integral de la persona, así como el carácter orientador, inclusivo y equitativo de la educación obligatoria. Y, por supuesto, se debe actualizar la idea de calidad educativa en el contexto de la cuarta revolución industrial. Para ello, sugiero adoptar la definición que establecimos en el Foro Mundial de Educación de la UNESCO, el 2015, en la Declaración de Incheon, en Corea. Dice, cito, la educación de calidad fomenta la creatividad y el conocimiento, garantiza la adquisición de las competencias básicas de lectura, escritura y cálculo, y de aptitudes analíticas de solución de problemas y otras habilidades cognitivas, interpersonales y sociales de alto nivel. Además, sigo citando, la educación de calidad propicia el desarrollo de las habilidades, los valores y las actitudes que permiten a los ciudadanos llevar vidas saludables y plenas, tomar decisiones con conocimiento de causa y responder a los desafíos locales y mundiales. Desde estas dos premisas, sugiero abordar una planificación realista y proporcional a los retos que comporta una transformación del sistema educativo para que, como advertía en 1972 Edgar Faure, no sea nuevamente una falsa solución. Les brindo rápidamente 10 puntos para contribuir a ello. Primero, educación como bien común. El sistema educativo obligatorio debe considerarse un bien común y tener carácter inclusivo y orientador. Bien común en contraposición a servicio. La mala calidad de la educación de un niño le afecta a él y a su entorno, pero también perjudica a toda la sociedad. Por eso la competición entre escuelas no es ninguna solución. El sistema debe ser inclusivo porque es un instrumento para hacer florecer las potencialidades de todas las personas sin excepción. Y en particular debe reequilibrar los lastres de la desigualdad socioeconómica y de la desigualdad de género, empoderando expectativas vitales. Y debe ser orientador para posibilitar que toda persona pueda determinar su proyecto de vida con dignidad y bienestar y cambiar su itinerario profesional y vital a través de nuevas opciones de aprendizaje. Segundo, currículum genérico competencial. El currículo debe indicar genéricamente las competencias que posibilitan las finalidades educativas, superando la lista y acumulación de contenidos prescriptivos, asignaturas y materias propias de una linealidad academicista. Las competencias deben articular todas las tipologías de conocimientos, también las habilidades, actitudes y valores, dar respuesta a las realidades del momento histórico e integrar las dimensiones cognitiva, emocional y ética. Tercero, prácticas de aprendizaje actualizadas. Las experiencias de aprendizaje deben basarse en el conocimiento sobre cómo aprendemos y estar enfocadas al desarrollo competencial para alcanzar las finalidades. Esto comporta la personalización del aprendizaje, centrado en las condiciones, objetivos y expectativas de cada persona, y que sea significativo y funcional, conectado con su vida. Las competencias requieren metodologías globalizadas que superen la separación por asignaturas y disciplinas y los materiales homogéneos, y que generen autonomía de aprendizaje desde la práctica cooperativa. Cuarto, evaluación competencial y formativa. La evaluación debe ser competencial, globalizada y continua, y referirse al desarrollo de todas las competencias, así como contribuir a la autonomía y autorregulación de la persona que aprende.
Se deben abandonar las evaluaciones por asignaturas, las medias aritméticas, los estándares, la eliminación de materias, las repeticiones de curso y el uso sancionador de las notas, y también los supuestos exámenes competenciales en pupitres. La evaluación debe estar al servicio de las finalidades educativas y no pasar a ser de facto una nueva finalidad como el examen de acceso a la universidad. Quinto, profesorado generador de aprendizaje. El docente de 0 a 18 debe ser un guía que permita a los aprendientes desarrollarse y avanzar a través del laberinto en constante expansión del conocimiento, como dice el último informe de la UNESCO. Debe tener un conocimiento actualizado de cómo aprendemos, trabajar en equipo desde la codocencia y disponer de tiempo de planificación estratégica conjunta, de las acciones de aprendizaje que posibiliten el trabajo competencial y la personalización. Sexto, formación de calidad del profesorado. Tanto la formación inicial como la continua deben estar enfocadas a la verdadera capacitación competencial del docente para que tenga pensamiento estratégico generador de aprendizaje. Deben tener una referencia de docente y de escuela, centrarse en la realidad de las aulas y en el proceso de mejora continua. El profesorado universitario que forma maestros y profesores, como el de medicina, debe tener experiencia real y actual en las aulas, y la formación debe ser residencial en centros de referencia. Séptimo, continuidad de toda la educación obligatoria. Las finalidades educativas de la educación obligatoria deben alcanzarse a través de una acción coherente y competencial en centros educativos completos con profesorado con preparación equivalente. Acabar con la discontinuidad primaria y secundaria debe también sumarse a una priorización de la educación 0-6, clave en el desarrollo humano, y a una lógica orientadora hacia la postobligatoria. Octavo, autonomía y flexibilidad del centro educativo. En un entorno de complejidad e incertidumbre, solo centros educativos autónomos con un currículo genérico y competencial y profesorado capacitado podrán dar respuesta adaptada a su contexto a cómo alcanzar las finalidades educativas en cada niño y niña. Esto comporta, como en Finlandia, liderazgo pedagógico, proyecto educativo propio, claustro seleccionado para y comprometido con el proyecto educativo, flexibilidad en la agrupación de alumnos y profesores y en la determinación de horarios, espacios, equipos, concreción metodológica y evaluación, desde un trabajo conjunto con familias y entorno. Noveno, selección de los mejores profesionales y carrera docente. El ejemplo de Finlandia en esto es óptimo. Docentes de alto nivel seleccionados por la escuela desde su proyecto educativo de centro y en base a su competencia, su sensibilidad humana y su empatía. Y una carrera profesional que incentive la actualización, la mejora y el trabajo en equipo. El modelo funcionarial con concursos de traslados donde prima más la antigüedad y el interés del profesional que el proyecto educativo de centro no solo no tiene sentido, sino que imposibilita que centros públicos puedan mantener en el tiempo proyectos educativos de alta calidad. Y décima, una administración educativa descentralizada en pro de las finalidades. La Administración debe apoyar a los centros y capacitarlos para que desde su autonomía y con calidad alcancen las finalidades para todos los niños y niñas. Esto requiere los 9 puntos anteriores y una inversión presupuestaria adecuada y enfocada a la actualización del sistema. Hoy, el peso de esa actualización recae en la sobrecarga de trabajo de muchos profesionales que innovan sus prácticas con poco apoyo, pero esto no es sostenible. Se necesita una administración no burocratizada al servicio de esa actualización y de la mejora continua, que supere el modelo reglamentista sancionador. Acabo, en muchos países los objetivos del milenio y hoy los objetivos de desarrollo sostenible se proclaman, pero no se creen posibles. Es una profecía autocumplida. Pasa lo mismo con la educación. Hace menos de 4 años, el amigo y maestro Xavier Melgarejo, recientemente traspasado, comparecía en esta misma Cámara exponiendo que otro sistema educativo es posible y describiendo el modelo finlandés como referencia, un modelo articulado para alcanzar las finalidades. El ya citado Ray Kurzweil explica que la exponencialidad del cambio tecnológico transforma la lógica lineal en la que vivíamos y que, por lo tanto, este siglo XXI no viviremos 100 años de progreso tecnológico, sino el equivalente a 20.000 años de progreso, comparativamente.
Este es nuestro contexto. Toda sociedad que obliga a sus ciudadanos a pasar por el sistema educativo tiene la obligación moral de garantizar que cada día dedicado a la enseñanza obligatoria valió la pena. Si se creen las finalidades educativas proclamadas, la urgencia de la actualización del sistema es apremiante. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su intervención al señor Eduard Bayorí.